Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Hoy no me tienes aquí en Ascuas, ¿eh? Hoy es lo bebites. No repite. La madre que te parió. Love Bites. Bueno, pues esto es gracias a quién? Gracias a Jorge, ¿vale? Así que Wicked Witch de No More Tragedy. Esto es de 2024. Ujú. Y bueno, pues Se según... nota que es de 2024, sí. ¿Por qué lo notas? Es- A ver. Está subida Sammy en la esa y todavía Sí, se ve a Haruna todavía más para arriba, así que claro. Cuando Hanuna está por encima de 2 metros ya es 2024. esperemos en este año, a ver. Los de 2025 lo mismo le ves ahí tapando el... Sí, sí, ves dándose con los focos de arriba. Mirándola ahí con unos prismáticos a la pobre, pues si no... Bueno, si has visto el título, bueno, pues la letra trata sobre la bruja del cuento de Blancanieves de Disney, ¿vale? Eh, Ujú. así que, bueno, Miyako es una gran fan de Disney. Por allí he visto yo alguna foto de Miyako con las orejitas de Minnie Mouse. Eh, así que, bueno, no Pues le pasa sorprende. lo contrario que a mí. ¿Tú eres anti-Disney? No anti-Disney, pero vamos. Que te da un poco igual, ¿no? Mm, Siempre me ha gustado más los Looney Tunes y toda esta. Mm, Y Hanna y Barbera eres y tal, de- más que Disney. ¿Eh? eres del equipo contrario, vale. De acuerdo. Bueno, pues como es Miyako una gran fan de Disney, pues no sorprende ver el tema aquí. Y bueno, aquí se intuye otra mega actuación, así que bueno, veremos, veremos. Ya sabéis la alineación, pues como has dicho tú, Haruna a la batería, aquí tenemos a Fami al bajo, Miyako y Midori y a Sami. Así que amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de todas las reacciones y vamos allá. Bueno, vamos a hacer una primera pausa. Em, Impresionante de cómo comienzan las chicas, como siempre. Es decir, es una maquinaria tan perfectamente engrasada que hay veces que cuesta decir algún detallito fuera de lo común, ¿no? Yo es que ya alucino con las Emanems que están desde el principio de la canción armonizando las guitarras. Sí. em, Y, y me ha llamado la atención que Fami todavía está ahí un poco cuando hace el trote del caballo. sí. Todavía la veo ahí un poco, no sé, un poco tensa.
Yo no sabría. Es que estamos acostumbrados a ver a Steve Harry, por ejemplo, que cuando lo hace está apuntando, o incluso mi hijo que lo hacía también, se ponía a apuntar así con el bajo ahí haciéndolo, y ella está ahí un poco tiesa, con la sonrisa en la cara siempre, pero está un poco ahí. Luego ya cuando deja de hacerlo ya se suelta un poco más y se sonríe y se mueve y se va para adelante, pone el pie ahí encima de la. Yo creo que es más un tema de soltarse en el escenario que no de dominio de la técnica. Pero esa No, sí, sí, es mi no, pero que mi me percepción refiero personal. que, claro, no, todavía no está tan suelta como mi hijo, por ejemplo. Claro, mi hijo la veías ahí, cuando estaba tiesa, es que estaba ahí Bueno, concentrada. pero la técnica de mi hijo para el, como tú dices, el trote del caballo, El trote del caballo. sí, el cómo cabalga, lo hacía pero con dos dedos, ¿vale? Entonces es tacatán en vez de hacer con los tres dedos, que en verdad con tres dedos te Lo liberan hace más. más, No, puede ser el mismo resultado, pero que es más descansado a nivel físico, de exigencia, ya, ¿vale? que con dos. Que con dos, efectivamente, ¿no? Además, tiene el inconveniente de que si vas tocando con dos, siempre la posición del dedo que termina queda al contrario de cómo comienza. Entonces, siempre vas como alternando, ¿no? Y la figura de hacerlo con tres dedos siempre es igual, es como simplificar las cosas, Ya, ¿no? ya, Cuesta porque ese tercer dedo, que le des la misma intensidad y sincronización que los otros dos, que son los que habitualmente utilizan todos los bajistas, pues claro, necesita un entrenamiento para naturalizar el que ese tercer dedo suena igual, ¿no? ya. Bueno, y hay bajistas como Billy Sheehan que además lo hacen con cuatro muchas veces, ¿vale? Es decir, Todavía más relajado. En fin, pero que se trata de eso. La, la canción arranca pues con un riff rápido así, es afinación estándar, creo. Como siempre, Midori y Miyako pues armonizando, dando así un tinte sutil neoclásico. Haruna con un doble bombo constante y brillante. En el raid, sobre todo, con los platos, Sí, y ella maneja los platos como nadie. Y, y Haruna lo que hace es que le aporta mucha sensación de velocidad, ¿no? Al tema. pues ya ves. Eh, lo que No sí, descansa. claro, claro, efectivamente. Cuando se ponen a hacer la parte, digamos, más rítmica en las guitarras, están con el palm mute, ¿vale? Es decir, muteando con la palma de la mano, para que la voz quede más destacada cuando canta a Sammy. Va haciendo detallitos Miyako, la hemos visto con la guitarra, ¿no? Aportando aderezos, y el bajo, Sí. pues, suena muy destacado, con esa forma de cabalgar con las cuerdas. em, en cuanto a, bueno, en cuanto a técnica y cuanto a ritmo, enriquece mucho la base rítmica. Cuando ella ha apoyado el pie en la plataforma, ¿vale? Se ha escuchado todavía más, como ha dado como un pasito adelante, Sí, sí, ahí se viene arriba. ha venido arriba, efectivamente. Y bueno, Asami como siempre, ¿no? Es decir, una dicción increíble, mucho control de aire, el vibrato, y fuerza que tiene para mantener la claridad a la hora de cantar. Siempre tiene un timbre súper poderoso porque tiene muchísima técnica. Luego anima al público ahí desde el primer segundo. Claro. Bien, eso siempre ha sido, una frontwoman que ha conectado siempre con la gente, que los enardece y los anima y conecta mucho con ellos. Así que estupendo. Bueno, después podemos en la siguiente pausa pues hablar un poquito de la letra. Así que amigos, vamos a continuar. Le doy un poco para atrás y seguimos.
vale. Esto merecedora de otra pausa. ¿Cómo se han puesto a las chicas, las M&M's, como dices tú, a hacer esa armonización de solos e intercambio de solos, de pregunta-respuesta? Como siempre, vemos la diferenciación de las técnicas de cada una. Sí. Eh, Más Es que clásico. son muy diferentes. Sí, eso es lo chulo, porque se complementan. Más clásico, digamos, en el solo de Miyako, perfectamente ejecutado, con su guitarra que es una maravilla, esa DIN, con ese efecto atigrado en el cuerpo, es impresionante. Y luego Midori, un poquito más agresiva, con ese tapping, bueno, y después han armonizado las dos haciendo unos barridos de, con la guitarra, que es muy complicado, como siempre digo, de eso hacerlo en guitarras dobles y que suene tan perfecto en directo, ¿vale? Ya es complicado hacerlo para grabar un disco como para hacerlo en directo y que suene Es que es perfecto. increíble que lo hagan en directo, además sin mirarse, porque No, no, ya se conocen, vamos, a la perfección. no Ah, les hace falta mirarse. Yo alucino. Y me hace gracia porque cuando se han subido las dos a las plataformas, enfocaban a Midori y estaba riéndose, tocando, y Miyako haciendo así como estoy aquí arriba, a adorarme. Bueno, es que ya sabes que el nivel de concentración de Miyako cuando Sí, empieza, sí, es ¿sabes? increíble. Que la seriedad aparente, que no es tan seria realmente, porque después la ves tú en vídeos de YouTube de su canal y demás, y es Sí, más, sí, es más más simpática, dicharachera, es sí, más se ríe dicharachera, más. pero asume un nivel de concentración tal cuando está tocando Que se pone seria y no, que sería, vamos. efectivamente. Y Midori lo enfoca de otra manera. Ella exterioriza sus emociones tocando, más sonriendo, más incluso poniendo algunas caras en plan Sí, con el sí, público y todo eso. Ha habido una parte en la que Haruna ha estado marcando perfectamente un ritmo ternario al que se ha sumado Fami y las dos a mí sí. habían empastado y entre el bombo a ritmo de ternario junto con el bajo ha dado una potencia mientras las otras dos estaban haciendo los solos que quedó espectacular, Sí, sí. espectacular. Me ha encantado. Bueno, con el tema de la letra, pues bueno, como decía, ¿no? La bruja, ¿no? Pues la bruja, pues es un arquetipo que, bueno, la bruja de Blancanieves y tal, bueno, las brujas en general, bueno, por un lado, ahora por cierto, en las últimas películas de Disney les quieren dar como la vuelta, devolverlas Sí, humanas o buenas o buenas, o sí, que sí. son al final las perjudicadas injustamente de la película. Bueno, es un Hombre, realmente son son sí, las es incomprendidas. incomprendida, sí, efectivamente. Entonces, en este tema, en la bruja, por un lado es un símbolo de poder femenino, ¿vale? Pero como de rebeldía ante las normas opresivas, ¿vale? Entonces, aquí los Bytes toma esa figura y la convierte en protagonista. Y bueno, Claro, se eh, rebelan contra los reyes y las princesas y toda esta gente. claro, claro, Iba a claro. decir otra palabra, Sí, pero... bueno, ya sabes, ¿no? En la historia siempre la cuentan los vencedores, así que Sí, sí, claro, es claro, solamente, efectivamente, ¿eh? solamente es un punto de vista. Efectivamente. Y claro, aquí pues hay muchos motivos aludiendo a, bueno, a batalla, hechizos, fuego, tormenta, ¿no? Cuando empieza Fight Rise, Stand, tal. Después habla de luz y de oscuridad. Bueno, que, a ver, la canción esta no quieren, digamos, purificar a la bruja, sino como, como abrazar su poder, ¿vale? Sería algo así. Em, Bien, es muy rollo Sith esto, ¿eh? No es destruir la oscuridad, sino Eh, abrazarla, ¿no? Como fuente de fuerza. Esto queda muy Sith. Sí. Bueno, pues perfecto. Vamos a continuar, le doy un poquito para atrás y seguimos.
Me he estado acordando que lo quería decir antes y se me ha olvidado que cuando empezaron antes, a mitad de la canción, a hacer ese solo armonizado y después ese toma y daca, me recordaban mucho, mucho a los Maiden de la primera época, con Adrian Smith y Dave Murray. Em, bueno, y compararlas con esa pareja de guitarristas es, bueno, todo un elogio para bien, ¿vale? Es decir, porque Sí, sí, claro. realmente, claro, todo porque recuerda entre el ritmo ternario que aplican tanto Haruna como Fami y ellas haciendo los solos armonizados, y ese ir y venir de solos. Es eh, que la canción es muy Maiden. Tienen ella bastante influencia de Maiden, bueno, entre otros grupos, ¿no? Pero está, como siempre decimos, todo lo transforman a su estilo y todo lo que Sí. tocan, aunque sea un cover, suena siempre a los bytes y eso es lo que tienen los grupos grandes, ¿no? Que tienen ya su estilo tan, tan, tan integrado y definido que siempre suenan a ellas. He visto súper a gusto a Sammy cuando... es que Sí, le nota en la cara cuando ella siempre está bien, pero hay veces que está muy bien. muy De, bien. de en plan, hoy estoy súper, Que súper me salgo, cómoda. ¿no? Sí, efectivamente, súper cómoda con la voz. Y es de esos días de que estás súper cómoda, estás disfrutando. Además, ese vaivén de que baila ella en plan, ¿sabes? Como lateral. Sí, Es muy característico de ella como cuando está disfrutando, ¿vale? De pronto hace como ese bailecito, como que se siente a gusto y la sí. gente ahí saluda, Y interactúa. cierra, ¿Eh? cierra los ojos cuando canta, como en el fotograma que has dejado. Sí, 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 sí. Es impresionante. Bueno, pues magnífico, Jorge. Que me alegro que haya vuelto los bytes por el canal. Te lo van a agradecer. Bueno, nosotros principalmente y Sí. después todo el mundo que bueno, pues que quieren que esta banda. Por cierto, lo estamos grabando en el día de los bytes. Este tema en Pues mira, concreto, así que va a haber un el concierto, 12 de agosto, ¿no? concierto en abierto en YouTube, así que espero que lo disfrutéis todos. Ah, pues Eh, mira. efectivamente, nosotros no lo vamos a poder ver, porque ya sabes el Porque, motivo. pues horas intempestivas, No, no por las horas, es porque no podemos ¿no? reaccionar. Bueno, entonces nos Ah, bueno, claro. Eso auto-spoileamos. también. Es decir, si tenéis Bueno, a lo mismo bien, hacemos alguna trampa. si tenéis a bien grabarlo y trocearlo y nos lo enviáis por canciones, lo podemos reaccionar, ¿vale? Acordaos de nosotros que también queremos disfrutar. Bueno, Bien. cuando lleguemos a los 5000 que lo graben y lo reaccionamos entero. Sí, total. Bueno, es que hay varias opciones de conciertos para reaccionar con los 5000 porque Sí, ya, ya. hay petición de conciertos de Baby Metal, hay petición de conciertos de los Bytes y unas cuantas más. Entonces, esto va a haber aquí, Bueno, ya pondremos encuesta a ver quién gana. va a haber disputa, ¿eh? Bueno, bueno. Además Vale, estamos ya por los 4100, así que por ahí rondamos, ¿no? Más o menos, más o no tardéis mucho. Bueno, si llega, pues encantado. Si Amigos, llega, claro, obviamente. sí, nada, no, digo que no sabemos cuándo llegará, así que bueno. Muchas gracias, amigos. Ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscribiros, clic en la campana para avisaros de todas las reacciones. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join. Lo que veis pasar por la pantalla nivel uno, veis las reacciones antes que nadie. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del Patreon tendréis 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad dentro de una reacción, por favor, si la puedes ver, nos ayudas mucho. Por aquí te van a recomendar reacciones y en el logo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que amigos, gracias de corazón, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.